Y tenemos más temas de salud aquí en Sinergia. Mire, médicos especialistas aseguran que el diagnóstico oportuno de la esclerosis múltiple ayudaría a evitar daños en la mente de los pacientes y el apoyo familiar es muy importante. Como individuos, somos únicos. Nuestro cerebro define la personalidad, las emociones y el intelecto. La esclerosis múltiple tiene el potencial de afectar esas funciones. Esta enfermedad que altera una sustancia de las células nerviosas afecta la movilidad muscular del paciente, pero además presenta daños cognitivos que de no ser tratados a tiempo son irreversibles. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónico-degenerativa, está clasificada así, que se va a caracterizar porque hay una lesión de la mielina. Se va a caracterizar básicamente porque es en pacientes jóvenes, entre los 20, los 40, 50 años, y de predominio en las mujeres. El intelecto también puede verse temporalmente afectado. Un paciente con esclerosis múltiple sufre por las tensiones, el estrés emocional, depresión, trastornos del sueño o fatiga. Una de las principales secuelas es la afección de la memoria. A veces los pacientes tienen tantas lesiones, hagan de cuenta que el cerebro queda como con hoyitos, que se llaman agujeros negros. Va a haber una desmielinización, o sea, la mielina se va a disminuir por un proceso inflamatorio dinámico. La capacidad de razonamiento y de solución de problemas en ocasiones se afectan. Asimismo, la capacidad de analizar una situación, planear una tarea específica y ponerla en práctica. Algunas personas con esclerosis múltiple manifiestan que su razonamiento es poco satisfactorio. Cuando estaba yo en la escuela, antes de que me dijeran que era esclerosis lo que yo tenía, de repente sí se me la onda, o sea, apenas me estaban diciendo y a los 5 o 10 minutos yo así de, ¿qué me dijo? Ya se me olvidó. Por eso el diagnóstico oportuno es de vital importancia. Así, evitar afectaciones motrices y cognitivas, igual o peor, de discapacitantes. Y para hablarnos más del tema, hoy nos acompaña el neurólogo del Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Erwin Chiquete Anaya. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar en Sinergia. Veíamos en el reportaje uno de los problemas que tienen los pacientes con esclerosis múltiple, esa pérdida de la cognición y todo eso. ¿Nos podría explicar qué es la esclerosis múltiple y qué la causa, doctor? Claro, la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que las células de defensa del organismo reaccionan anormalmente en contra de componentes del sistema nervioso central. Esto es del cerebro, del cerebelo, del tallo y toda la médula espinal. Los síntomas que pueden venir de la esclerosis múltiple pues varían dependiendo la zona en la que se afectó el sistema nervioso central. Es una enfermedad disinmunitaria, es decir, como tal las defensas propias atacan a componentes del organismo y como tal es una enfermedad que debe de recibir tratamiento para controlar esa, digamos, excesiva producción de defensas en contra de componentes del sistema nervioso central. ¿Y se sabe qué es la causa, doctor? Hay un estudio y hay un trabajo previo durante la literatura médica que se conozca a detalle por qué se origina la esclerosis múltiple. No con el detalle debido en realidad. Sabemos que la esclerosis múltiple puede dispararse por ciertos precipitadores, entre ellos infecciones por virus, por ejemplo, virus del tracto respiratorio, también la baja exposición a la luz del sol, puede dar niveles bajos de vitamina D activa que se asocia también con un riesgo incrementado de tener esclerosis múltiple y otros factores como factores genéticos. Existen ciertas variantes genéticas que pueden hacer más susceptible a un individuo a tener un sistema inmune autorreactivo. Entonces ellos pueden tener distintas enfermedades autoinmunes, entre ellas la esclerosis múltiple, lupus eritematoso, etcétera, etcétera. Entonces es la conjunción de todos ellos. No podemos decir que es solo herencia, porque si no, con un porcentaje predeterminado o bien establecido de casos, podría heredarse la enfermedad en una persona que ha tenido esclerosis múltiple. Tampoco podemos decir que todo es medio ambiente, pero es una combinación de todos estos factores. Son varios los factores. Doctor, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes de la esclerosis múltiple? Es decir, ¿cuáles son los primeros síntomas que nos puede dar, que nos puede detonar o prender los focos rojos que pudiéramos estar padeciendo la enfermedad? A menudo los primeros síntomas no son reconocidos o son demeritados, depreciados, porque se piensa que puede deberse a muchas cosas. Debido a que la esclerosis múltiple es una enfermedad camaleónica, que puede parecer muchas otras cosas, a veces es difícil identificarla en un principio, pero las manifestaciones más comunes, o por lo menos puedo decir que son las que más comúnmente llevan al paciente al médico,
son los trastornos motores, o sea, problemas para mover alguna extremidad o alguna parte del cuerpo en particular. Son trastornos sensitivos, por ejemplo, síntomas como sensación de calambres, de hormigueos, dolor puede ser una de las manifestaciones, aunque no es muy frecuente. Y también tenemos alteraciones visuales como los síntomas más frecuentemente reportados por los pacientes. Sin embargo, lo que es común, lo que es prácticamente la norma, es que para cuando el paciente llegó con el médico, nosotros investigamos algunos factores o algunas manifestaciones previas que pudieron haber ocurrido hacía meses, y la enorme mayoría de los pacientes nos dicen que ya tenían unas manifestaciones clínicas muy incipientes, a menudo muy sutiles, antes de las más evidentes que finalmente motivaron a la visita con el médico. Al hablar, por ejemplo, de problemas de rigidez, nos estamos refiriendo a las extremidades, es decir, una persona que pueda estar padeciendo la enfermedad puede tener problemas de rigidez en las piernas, problemas de rigidez en los brazos, que no se puedan mover, sienten dolor, y eso de la visión es porque pierden visión, comienzan a quedarse ciegos, eso digamos es lo más común. Sí, aunque no necesariamente con esa presentación. Por ejemplo, las personas que tienen alteraciones visuales típicamente son alteraciones visuales agudas. Es decir, el paciente estaba muy bien antes y en un momento, momento de repente tiene un problema visual que a menudo es de un solo ojo, es monocular. Es decir, cuando la persona tiene problemas visuales bilaterales, pocas veces eso es debido a esclerosis múltiple, puede ser debido a muchos otros factores. Pero cuando es monocular, en una persona joven, es decir, en un solo ojo, en una persona joven, generalmente lo primero que piensa el neurólogo es en la posibilidad de un fenómeno que se llama neuritis óptica, que acompaña a la esclerosis múltiple. Sí. El tema de la rigidez generalmente viene como consecuencia de un problema motor, es decir, primero hay una alteración, una debilidad como tal, y esa extremidad que es débil también sufre un tipo de rigidez que nosotros en neurología le llamamos espasticidad. Sin embargo, hay rigidez que puede no estar asociada a los problemas motores, es decir, a la debilidad, que puede ocurrir, por ejemplo, en momentos en los que hay cambios bruscos en el clima y que pueden generar cierta fatigabilidad. Con la fatigabilidad puede ocurrir cierta rigidez y eso es un síntoma bastante frecuente, hasta cerca del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple la padecen. ¿Es un solo tipo de esclerosis múltiple, doctor, o existen varios? Existen varios tipos clínicos. De hecho, es muy probable que la enfermedad en cada paciente se deba a diferentes combinaciones de factores y se comportan de manera distinta. Los neurólogos, de acuerdo a la forma en que se comporta la esclerosis múltiple, la clasificamos principalmente en tres tipos. La primera, que es la más común forma de presentación, le llamamos esclerosis múltiple remitente recurrente o de brotes y remisiones. Es una enfermedad, es una forma de presentación en la que el paciente presenta de manera aguda un déficit neurológico con manifestaciones neurológicas debidas a una lesión focal específica en el sistema nervioso y que tienden a recuperarse casi por completo. Sin embargo, no lo hacen totalmente, queda un déficit a menudo menor. De ahí los brotes, de ahí los eventos que se presentan. Conforme se van acumulando eventos o brotes, el paciente va presentando mayor discapacidad. O sea, hay una recuperación que es parcial y bueno, debido a esos brotes se va acumulando cierta discapacidad. Esa es la forma de remisiones y exacerbaciones o brotes y remisiones. Pero tenemos otra forma que es la primariamente progresiva, que es el paciente que empieza a tener discapacidad progresiva no asociada a brotes. Esto es, puede no tener brotes agudos de disfunción neurológica, sino simplemente el paciente con el tiempo, poco a poco, va adquiriendo discapacidad, va sintiéndose peor. ¿Es crónica entonces? Es crónica, es una enfermedad crónico-degenerativa. Sin embargo, existe un tercer tipo y es aquellos pacientes que iniciaron con la forma de remisiones y exacerbaciones, al cabo de unos 10 a 15 años desde el diagnóstico pueden pasar a una forma que se llama secundariamente progresiva, de tal forma que a 20 años del diagnóstico, la enorme mayoría, más del 80% de los pacientes con esclerosis múltiple que inició en forma de remisiones y exacerbaciones, pasan a la forma secundariamente progresiva. Antes de conocer el diagnóstico, doctor, es decir, cómo ustedes los especialistas saben o realizan un examen, un estudio para conocer si la persona, el paciente que están atendiendo tiene la enfermedad o no. ¿Cómo es eso de un brote? Es decir, una persona ya a lo mejor diagnosticada que se está atendiendo, está tranquila y de repente ocurre un espasmo, de repente está bien y de repente se pone mal. Cuando nosotros hemos diagnosticado la esclerosis múltiple, la enorme mayoría de las veces es en un paciente que ya ha tenido brotes. Entonces al paciente no le es muy difícil reconocerlos. De todos modos, nosotros los instruimos para que sepan reconocer un brote.
Un brote es un deterioro neurológico nuevo. Es decir, si el paciente ya había tenido un problema para mover la extremidad inferior derecha, es decir, la pierna derecha, el pie y la pierna derecha, y simplemente empeora, eso no le llamamos brote. Es decir, si el paciente ya tenía ese problema y simplemente como que se siente un poco peor del mismo problema, eso no es brote. Un brote es un nuevo déficit, es decir, por ejemplo, es un paciente que tenía un problema en la pierna, tenía un problema sensitivo en el brazo, pero ahora amanece y no puede ver con el ojo derecho. Y es de momento, ¿verdad? Es algo que ocurre al Generalmente es muy súbito, generalmente. Sí. ¿Cómo analizan ustedes, cómo hacen un estudio para dar el diagnóstico, doctor? ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? El pivote o el examen pivotal de diagnóstico para nosotros es la resonancia magnética del encéfalo. La resonancia magnética es parte de los criterios de esclerosis múltiple y de hecho es el único examen paraclínico de laboratorio o de imagen de gabinete que está dentro de los criterios actuales, más modernos de esclerosis múltiple. ¿Y es certero? ¿Es un examen certero? ¿Es un estudio certero o hay cierta duda a veces? Es un estudio relativamente certero. El problema de la resonancia magnética es que su resolución es tal que llega a identificar muchas otras enfermedades que se parecen a la esclerosis múltiple, es decir, es inespecífica. Entonces es muy importante tomar en cuenta todo el contexto, la historia clínica, el examen físico y la imagen. Así es. Doctor, una vez ya diagnosticado la enfermedad, ya se sabe qué tipo de esclerosis múltiple tiene el paciente, ¿cómo comienza el tratamiento? Es decir, sabemos que la tecnología ha avanzado, que hay distintos tipos de medicamentos, lo más, digamos, actual, es decir, es la inyección. ¿Cómo trabajan con el paciente y cuánto tiempo puede, digamos, haber un tratamiento y si hay cura o simplemente se va controlando la enfermedad? Sí, desafortunadamente no hay cura como tal. Tenemos medicamentos que van modulando el sistema inmune, las defensas, para que no continúen con ese ataque persistente al sistema nervioso. Lo que hacemos es modular esas defensas. Afortunadamente, actualmente tenemos más de 10 fármacos disponibles para la atención de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, la selección actual, la más moderna, del uso de los medicamentos, llamamos terapias modificadoras de la enfermedad, para la esclerosis múltiple se basa en perfiles de riesgo, en grados de actividad de la esclerosis múltiple. Una vez que hacemos el diagnóstico determinamos si está activa, si es muy activa, si está relativamente inactiva, etcétera, y con eso elegimos un fármaco que sea apropiado para el paciente. Los costos, por supuesto, es otro de los factores muy importantes para poder determinar, y la preferencia de uso, porque actualmente tenemos las inyecciones subcutáneas, inyecciones intramusculares, infusiones intravenosas y los medicamentos orales. Y me imagino que también depende el caso, el avance de la enfermedad, saber qué tratamiento es el específico para cada paciente. Aquí el valor de la familia es importante, ¿no, doctor? El apoyo de la gente que rodea al paciente, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Fundamental. Es muy importante que exista apoyo sin exceso de conmiseración. Es decir, es muy importante que se comprenda, que se tenga paciencia para que se entienda que el paciente con esclerosis múltiple puede presentar algún grado de discapacidad que no necesariamente es motora, que es la discapacidad a la que más estamos habituados en el público general, digamos, a conocer. Puede haber discapacidad cognitiva, puede haber cierto grado de afección de conducta o de emociones que pueden hacer que esa persona tenga una dificultad en sus interrelaciones, tanto personales, familiares, como de trabajo. Es muy importante que la familia sepa esto y tenga mucha paciencia y ayude en el proceso. A menudo la rehabilitación, tanto física como cognitiva, involucra en algún punto de la rehabilitación a los miembros de la familia para que estos sepan qué acciones deben de tomar. ¿Qué acciones, por supuesto? Así es. Eso es muy importante. Doctor, le vamos a pedir si nos puede facilitar algún número telefónico, alguna cuenta de correo electrónico, para que nuestros amigos puedan contactarlo en caso de que tengan dudas acerca de alguna persona o ellos mismos tengan dudas si tienen o no esclerosis múltiple. Claro que sí. Se pueden comunicar al correo electrónico erwinchiquete@hotmail.com o erwinchiquete@rumbox.com y al teléfono 55 18 42 16 58. Pues ahí está, fabuloso, doctor. Muchísimas gracias por haber hecho sinergia con nosotros esta tarde, hablando de esclerosis múltiple. Le agradecemos mucho su visita aquí al estudio de Sinergia. Hacemos una pausa y regresamos con más temas de salud, ciencia y tecnología.